proyecto de Vila de Mesco, de Agustín de la Granja. Lobato, dentro del Consolider, está trabajando en Moreto. George Peel en Vélez de Guevara también, y hace ya unos años más han empezado a salir de Ruiz del Arcón en México, el proyecto que dirige Isla Campbell, de modo que hay ya bastante. Yo creo que algo se mueve dentro de un ámbito nuestro, un primer círculo. Un dato que a mí me interesaba, por ejemplo, en las actas del Congreso del Centenario de Calderón de 1981 había 2 trabajos sobre autos sacramentales de Calderón. En las actas de Calderón 2000 había 38. Quiero pensar que nuestro trabajo de edición de autos sacramentales tuvo algo que ver. Pero en cualquier caso, yo creo que, aunque a veces sea difícil que esos textos pasen a una difusión más amplia, bueno, nosotros me parece que nuestra tarea es hacer ese trabajo. Y luego el paso, dentro de lo posible, ya irá. Lo que está claro es que si no hacemos ese trabajo de edición, va a ser imposible que esos textos se conozcan por nadie. Y también me parece interesante lo que ha dicho Felipe sobre la presencia en las tablas de obras que algo tendrán que ver con las tareas de edición. Yo creo que eso, en cualquier caso, es inevitable que nos lo planteemos y que hagamos ese trabajo. Que hay mucho por hacer, bueno, pues de las 8.000 o 10.000 o los miles que sean, pues está claro que esa tarea va a ocupar muchísimo tiempo y a muchísima gente que no la vamos a ver en el final. Hemos empezado tarde, me parece. Muchas otras literaturas tienen esas ediciones, las tenían hace tiempo. Pero el impulso, en buena parte, yo creo, debido al Consolider, sí, estábamos trabajando en esos proyectos, algunos de los equipos. Teresa Fernández ha dicho una cosa que era muy interesante. Para poder solicitar el Consolider se nos pedía una especie de prehistoria investigadora. Luego lo que no tiene mucho sentido es que algunos de los juzgadores vayan a decir que siguen ustedes haciendo aquello que les exigíamos antes como requisito para que pudieran optar al Consolider. Claro que hemos seguido haciéndolo, pero evidentemente en condiciones mucho mejores, con un ritmo mucho más acelerado y con mucha más amplitud. Y yo creo que la proporción que teníamos de textos recuperados, la velocidad y la amplitud eran importantes, porque si no, como decía también Santiago, es decir, si te planteas editar la obra de Calderón durante los 3 próximos siglos, no la vas a acabar, se te va a interrumpir. Hay que coger un plazo razonable, que puede ser 20 años, en fin, o en el caso de Lope, pues 40 o 60, pero no vamos a estar, si no lo conseguimos hacer en un plazo relativamente razonable, pues será un proyectos un poco abortados. Pero en fin, si hay alguna pregunta, pues adelante con ellas para que responda cualquiera de los ponentes de esta mesa. Gracias. Soy Javier San José de la Universidad de Salamanca. Mi reflexión, pregunta también en cierto sentido, va sobre algunas de las cuestiones que como expertos editores de teatro clásico habéis planteado en la mesa, particularmente 2 cuestiones que ha planteado Alberto Greco que me parecen fundamentales, que se refieren a la puntuación y a la anotación, por ejemplo, de los textos. Nosotros en Salamanca estamos empezando a trabajar con textos de teatro del siglo XVI y del siglo XVI salmantino, una fecha muy temprana. Y organizamos un seminario nuestro, interno, de reflexión sobre edición y anotación de textos teatrales del siglo XVI. Esto fue en abril y en mayo pasado. Y yo aprovecho que estáis aquí como expertos editores, te decía, para plantearos nuestras cuitas, nuestros problemas, y que me imagino que son muchos de los que se encuentran, de los problemas de las cuitas con los que se encuentran muchos editores de teatro o otras cuestiones, ¿no? Que son la diversidad de criterios. La diversidad de criterios, es decir, la falta de unificación a la hora de tratar determinados problemas que parecen fundamentales a la hora de poner un texto, y más un texto teatral en página, y más un texto teatral en página antiguo, ¿no? Decisiones que se deben tomar respecto a la ortografía, por ejemplo, en la organización de los textos. Decisiones respecto a la forma de puntuar los textos teatrales.
los que afrontar los textos que se ofrecen a los lectores. Entonces, ¿no os parece que quizá una consecuencia del proyecto, de la macroestructura en la que vosotros estáis integrados, debería ser ofrecer unos criterios estables de tratamiento de los textos teatrales clásicos en su puesta en página? Es decir, problemas de ortografía, problemas de puntuación, problemas de anotación, pero problemas de organización del texto. Conviene hacer una división en escenas, conviene incorporar didascalias que no están en el texto, referidas a los apartes, por ejemplo. Es decir, podría llegarse, como consecuencia de la experiencia de vuestros proyectos, de vuestra labor editorial, a una actitud de consenso, a un canon de edición de textos teatrales clásicos. Fácil, pero yo creo que sí, los criterios. Insisto, tenemos nosotros 150 páginas que vuelvo a insistir, lo he leído muy bien porque son muy pesadas. Las comenzamos a hacer en el año 90 y ahora ya han quedado preciosas, están impresas y todo. Si las quieres, te las regalamos, en un alarde de generosidad. No pasa tampoco nada que no hay que haya un consenso de criterios. Hay que haber también disensiones. Pues si tú no estás de acuerdo con una cosa, pues yo estoy de acuerdo con otra. Pues cada uno que haga lo que le dé la gana. Y cada equipo que haga él y que discutan esto. No pasa nada. Si todo eso de las ediciones críticas y tal, no es nada. Al fin y al cabo, lo que son unos textos que están aquí. Pero aquí no vamos a sacralizar la crítica textual, aunque yo lo quiera, pero no lo vamos a sacralizar. Al fin y al cabo, pues es un método que es el mejor método que hay. Porque ahí sí que eso hay que defenderlo. Y yo insistiría mucho en que todos los estudiantes hicieran una edición crítica antes de acabar la carrera. Yo con Contini creo que el fin de la filología es hacer una edición crítica bien hecha. Y eso cuesta mucho. Dígalo todos los que están aquí, comenzando por Felipe, que tuvo que hacer la edición de las rimas de Lope. Y qué bien te vino. Yo hice un cambio, el otro día cogí los facsímiles de la Riego a París y tal, son preciosos, pero no te lo había dicho. Yo te lo digo ahora, que es público, maravilloso. Y yo hice un cancionero de 1570 a 1580. Yo tenía 21 años cuando hice la tesina, porque nos obligaban a hacerla en quinto de carrera, el curso y la tesina. Y fue mi salvación. Yo he vivido de ese cancionero, que ya es decir, hasta la tesis y todo. La tesis que no la he publicado, pero en fin, la publicaré enseguida. Y con eso aprendí las variantes, aprendí a leer toda la poesía del 16 bien, que me la sé de memoria. Entonces puedo anotar un texto de Lope, una referencia a las tristes lágrimas mías. Pero bueno, si no has leído la canción y no te la sabes, no puedes anotarlo. Y nosotros, los que hemos trabajado en cancioneros del 16, lo sabemos muy bien. Y eso es lo que es la filología. Y la filología es compleja y muy difícil. Insisto, hay que saber astronomía, hay que saber medicina, hay que saber todo para anotar un texto de Lope. Vosotros que os creéis que los cisnes lloran o cantan. Hay una variante en la primera parte de Lope, no me acuerdo qué obra es, una de estas, La amistad pagana, una cosa de estas, que de pronto aparecen dos variantes. Los cisnes lloran, los cisnes cantan. ¿No? ¿Qué dicen? Cantan. Canto del cisne, y del cisne el canto, y del cisne el llanto. Pues es llanto. Y no coges Plinio el Viejo en la traducción de Jerónimo de Urrea, y allí hay una referencia al cisne. Que coges cisne y entonces ahí.
dijo que estuviera día y noche vigilando a ver si los cisnes cantaban o no cantaban cuando se morían. Entonces, el jardinero se lo comenta a Jerónimo de Urrea y le dice que él ni por la mañana ni por la noche ni nada, nunca habían cantado los cisnes. Y entonces eso habían llorado. Bueno, el cisne... Bueno, pero eso está también documentado, es llorar, porque sale de Virgilio, claro. Rubén Darío había oído cantar a los cisnes. Cuando ni Plinio el Viejo, ni había oído cantar a los cisnes, pero no han cantado nunca a los cisnes. Y entonces esas cosas, pues hay que saberlas. Y todos los bestiarios, lo sabemos muy bien. Por supuesto, pero la propiedad del lince no es ver de lejos, sino ver a través de los cuerpos opacos. Y entonces se enteran de todos los misterios que tienen guardados individuos amorosos en la habitación de lado. Claro. Y dicho esto, yo ya no contesto más. No, yo creo que un consenso básico me parece que está bastante aceptado de las grandes cuestiones de la edición, por lo menos para textos del 17, que es la mayoría que estamos aquí. Después hay detalles menores que me parece que esos tampoco importan mucho, ¿no? Por ejemplo, si se marcan los cambios de bloque métrico con una línea o no, bloque a veces marca, si se marcan los bloques escénicos, que a veces creo que también marca unas rayas, o si se pone la... Sí, pero bueno, yo creo que hay detalles que... Yo creo que un consenso básico hay. La anotación, pues el problema de la anotación, eso sí que la anotación es un arte y no una ciencia, porque eso es imposible. Resulta que la anotación, los únicos que leen de verdad las notas son los que menos las necesitan, porque es un género literario u otro, y a los que nos gusta leer las notas, leemos las notas. Y entonces las escribes para quién, para qué público. Los estudiantes no se leen casi nunca las notas, que son los que más las necesitan. ¿Y qué anotas? Pues ya se sabe, unos dirán, esta nota no hacía falta, pues es sencilla, y otros dirán, ay, me falta esta nota que sería muy necesaria de poner. Bueno, yo creo que Eugenio Asensio lo expresó bastante bien cuando hablaba de los entremeses, hablaba de que había que recuperar todo el horizonte de emisión y de recepción de esos textos tan complicados. Claro, Lope es verdad, que Lope es un poeta claro y sencillo, sí. Nada, hay que recuperar todo ese horizonte que se ha perdido. ¿Hasta dónde? Yo creo que la normativa sería, si es que se puede decir, que la nota esté al servicio del texto y no al revés. La nota no es una divagación, no es... Pero claro, nuestro colega Jauradi a veces comenta, no hay que anotar, no hay que, porque se distrae al lector. Bueno, si el lector no entiende nada, es la mayor distracción que tiene. Hay muchas notas aquí para Quevedo. Bueno, para Quevedo lo de muchas notas es muy relativo. Anotar a Quevedo faltan siempre, ¿no? Claro. Muchas notas, ¿qué es? Entonces, este es un problema bastante... Es la pedantería de la nota. Esos horarios. ¿Cómo puedes andar a rodillas, Marín? Es que saben mucho, es estupendo. Muy buena persona. Pero qué cosa es leer el importe de los 10 tomos con todas esas notas que te vienen muy bien porque te cuentan 20.000 cosas. Pero es algo absolutamente absurdo.
en alguna ocasión con gente de teatro, curiosamente, que cuando han manejado una edición escolar, razonablemente bien anotada, pues yo he visto como de pronto entendían, porque de otra forma era casi imposible. Notas que probablemente son impertinentes para todos los que están aquí y sin embargo para ese público determinado, que es capital para nosotros, era extremadamente importante. Las ediciones escolares, los estudiantes es posible que no lean las notas, pero sin las notas no pueden leer el texto. Y bueno, depende del público al que dirijan. Tenemos que terminar, ¿no? Si no me equivoco, interpretando los textos sin notas. Entonces, pues venimos aquí, continuamos la discusión más abajo luego, ¿vale? Pues muchas gracias.